Muy buenos días, amados hermanos. Estamos por acá comenzando nuestra segunda clase de este curso sobre enfoque literario del Nuevo Testamento. Me gustaría pedirle al pastor Edwin si nos introduce con una oración, por favor. Sí, señor, buenos días. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas de vida. Gracias, Señor, por ser nuestra luz, por ser nuestra salvación, por ser nuestra salud, por ser nuestra provisión, por ser nuestra guía, por ser todo lo que nosotros necesitamos para vivir, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en ti está puesta nuestra esperanza, en ti está puesto nuestro, nuestra fuerza, nuestro descanso, Señor. Estamos muy agradecidos contigo por todos los favores, las bendiciones, por toda la bondad, Señor, que tú continuamente estás derramando sobre nosotros en medio de todas las circunstancias de la vida. Ponemos esta reunión delante de ti, todas estas enseñanzas que estamos teniendo, para que podamos ser edificados, para que podamos crecer en todo el conocimiento de ti, para que la forma como nosotros te, te vemos y te comprendemos a través de las escrituras, pues sea orgada, sea más precisa, y que también de la misma manera la forma como nosotros te presentamos frente a aquellos que pones a nuestro alrededor. Danos, Señor, por favor, ese conocimiento, esa sabiduría, el disfrute de este tiempo, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Ismael, por el tiempo que él dedica para la preparación de la clase, por la sabiduría que tú le das, Señor, a la hora de entregar este conocimiento, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo. Te adoramos, te glorificamos, te enaltecemos, Señor, en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pastor, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy basada en los análisis literarios del Nuevo Testamento. La semana pasada vimos un tema, no sé si quedó alguna pregunta o todo está claro. Si está claro, procedemos con el tema de esta mañana. Entonces, me gustaría saber si hay inquietudes, amados hermanos. No hay inquietudes. Por mi parte, no, mi querido pastor. Ok, pastor, la semana pasada estudiamos sobre la primera parte de la lección relacionada con la prosa narrativa en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a proceder hoy con nuestro tema. Les agradezco mantener los micrófonos en silencio mientras estamos en la clase para poder dar la clase tranquilamente y luego al final podemos participar todos los que queramos presentando nuestras inquietudes, nuestros aportes, nuestras dudas. Estamos, amados hermanos, en este curso, en esta oportunidad, viendo sobre los aspectos literarios del Nuevo Testamento, es decir, cuáles son los enfoques o perspectivas a través de las cuales se presentó el Nuevo Testamento, cómo esos enfoques son valiosísimos a la hora de estudiar la Escritura y cómo los podemos entender, asimilar y usar para nuestro provecho y el provecho de los que estudian juntamente con nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos en un curso sobre las formas literarias del Nuevo Testamento. Y vimos que básicamente tenemos 4 estilos o 4 perspectivas en el Nuevo Testamento, que una es una perspectiva narrativa, la otra histórica, la otra didáctica y la otra dramática, y que cada una de ellas tiene un componente o un insumo de libros. La narrativa serían los 4 evangelios, la histórica los hechos, la didáctica las epístolas y cartas y la dramática Apocalipsis, y que cada una de ellas tiene un objetivo o un propósito. La parte narrativa tiene como propósito o finalidad la persuasión de los oyentes
la histórica, la proclamación y expansión de la fe, la didáctica, la instrucción en esa fe, y la dramática, la revelación de Dios. Entonces teníamos eso en mente y ya estudiamos la semana pasada la prosa narrativa. Respecto a la prosa narrativa, dijimos que es un estilo literario exclusivo de los cristianos que Dios usó para expandir, para dar a conocer y para mostrar el cumplimiento de la historia de la redención, que es una de las propiedades literarias del cristianismo, que es patrimonio literario de la humanidad y del cristianismo, dado por Dios con el fin de revelar su palabra y demostrar el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas y el establecimiento del reino de los cielos bajo el cumplimiento. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, cómo la prosa narrativa no es una biografía, sino que es una colección de narraciones, verdades, relatos, enseñanzas, sentencias con relación a Cristo y con relación a los hechos más sobresalientes de la vida de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y las enseñanzas que él dio, mostrando básicamente su cumplimiento con relación a los profetas y a los escritos de la antigüedad. En esta mañana vamos a continuar estudiando el segundo componente literario del Nuevo Testamento, que tiene que ver con la prosa narrativa. La prosa histórica, perdón. La prosa histórica del Nuevo Testamento, que está básicamente condensada en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es considerado el libro histórico del Nuevo Testamento, y ahí se resume la prosa histórica que es usada en la escritura para la difusión del mensaje. Entonces, de la prosa narrativa de los evangelios pasamos a la prosa histórica de los hechos, que tiene como finalidad la proclamación, difusión y proclamación de la fe, difusión y proclamación del mensaje que los mensajeros deben dar a lo largo y ancho del mundo, con todo el denuedo, la capacidad y la autoridad dada por Dios. La prosa histórica es la forma como Dios da a conocer el mensaje mediante datos, mediante deberes y mediante avance en el terreno que es la expansión de la predicación. Entonces vamos a ocuparnos un poco en esta mañana en qué consiste la prosa histórica. Entonces podemos decir que la prosa histórica es un enfoque literario o una perspectiva literaria que tiene como finalidad narrar acontecimientos específicos de un lugar, de una persona o de una época, y que tiene como carácter principal que esos eventos o esos hechos o esos acontecimientos son reales o sean reales. La prosa se organiza en párrafos, no es una prosa poética, sino que es una prosa literaria que narra eventos, que narra acontecimientos, que muestra lugares y que muestra alcances. Por lo tanto, no es rítmica ni métrica, pero posee su propio carácter de estilo. Este tipo de prosa histórica abarca crónicas, relatos e incluso la novela también histórica. Entonces, nosotros estamos viendo cómo a través de la prosa histórica del Nuevo Testamento se relatan unos hechos específicos y únicos que es importante tenerlos, y un registro de datos, de acontecimientos, personas, lugares y desarrollo de la fe cristiana en el primer siglo. Entonces, eso es importante. Resaltamos en esta diapositiva que la prosa histórica tiene como finalidad presentar hechos reales, acontecimientos existentes, no ficticios, no imaginarios, no falaces, sino reales. Eso tengámoslo en cuenta, por favor. Con relación a la prosa histórica, también podemos decir que puede ser usada para narrar hechos pasados o ya antiguos, usando un lenguaje que no es métrico, pero con una estructura clara, coherente, consistente, presentando párrafos que confirman o validan o autentican la historia, y que tiene una ubicación específica en el tiempo y en el lugar o en espacio
presentando personajes y acontecimientos reales. Mediante la descripción se dialoga, se comenta o se registran estos hechos reales. Entonces estamos resaltando algunos caracteres o especificaciones de la prosa histórica, que narra hechos reales, que si estamos hablando de hechos pasados, entonces tiene como finalidad confirmar o afirmar o validar o ver el cumplimiento de esos hechos o de esas promesas o de esas expectativas. Y en tal sentido, la prosa histórica del Nuevo Testamento no solamente son hechos reales relacionados con Jesucristo, sino que también confirma hechos narrados o esperados del Antiguo Testamento. Es decir, muestra el cumplimiento de profecías, muestra el cumplimiento de hechos y de acontecimientos que el pueblo hebreo estaba esperando y que se confirman mediante datos históricos en el Nuevo Testamento. Con relación a la prosa histórica también podemos decir que narra eventos claves de la vida de Jesús. Al igual que la prosa narrativa, se ocupa de narrar hechos relacionados con Jesús en cuanto a su ministerio, su muerte, su resurrección, el crecimiento y establecimiento de comunidades cristianas entre los gentiles, y presenta hechos de forma narrativa usando un estilo documentado de datos, de lugares, de personajes, pero centrados en la fe, centrados en el mensaje de Cristo y centrados en los hechos principales de la vida de Jesucristo. Es decir, esta prosa histórica no es la prosa de hechos de cualquier tipo, de cualquier personaje, de cualquier carácter. Muy por el contrario, es una prosa histórica que narra hechos sobre Jesús, reales, que desarrolla esos hechos y involucra a aquellos que son partícipes como beneficiarios, es decir, los creyentes, documenta esos hechos, pero tiene como clave que esos hechos se centran en Cristo, se creen y se difunden y se proclaman por la fe. Ese es el carácter de la prosa histórica del Nuevo Testamento. Son hechos clave basados en la fe, es decir, que solo se asimilan o se interiorizan o se aceptan mediante la fe en Jesucristo y mediante la creencia en la verdad. Por lo tanto, la prosa histórica tiene como función narrar y expandir el desarrollo de la iglesia después de Jesucristo. Sabemos que la iglesia tiene su origen en Dios y que históricamente se manifiesta desde el primer creyente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, a través de los hechos, se nos narra cómo esa iglesia neotestamentaria se expande y cómo la expansión de la iglesia en el Nuevo Testamento tiene que ver con el cumplimiento de las profecías y con la encarnación de Jesucristo. No es simplemente un hecho, sino que es un personaje, un acontecimiento de Jesucristo encarnado y la iglesia teniendo un gran desarrollo mediante el cumplimiento del pacto y mediante los grandes desafíos de los testigos que proclaman la verdad. Tiene como propósito describir cómo los apóstoles, discípulos, creyentes y seguidores de Cristo, llenos del Espíritu Santo, con el denuedo que les dio el Espíritu Santo, salieron y esparcieron o difundieron las buenas nuevas de salvación por todo el mundo conocido. Entonces la prosa histórica no solamente narra hechos sobre Jesús, sino que narra hechos sobre la iglesia, sobre los creyentes y sobre el alcance y la difusión de ese mensaje que con poder se proclamó en el primer siglo por los creyentes. Ese es el propósito, la proclamación, la predicación. Y tiene como estilo narrar hechos y eventos para mostrarnos el crecimiento, establecimiento y firmeza de la iglesia, la consolidación de la fe, el avance de la fe y la firmeza de los creyentes mediante el mensaje. Por lo tanto, la prosa histórica tiene una funcionalidad específica, un propósito específico y un estilo específico que estamos comprendiendo hoy mediante la lección. Podemos decir que la prosa histórica tiene su origen en el texto bíblico, es decir, el texto bíblico escrito del primer siglo es el que nos da fe de la realidad de la prosa histórica del Nuevo Testamento, usando un trasfondo cultural, teológico y de revelación
para que se dé a conocer este componente literario en la escritura de la humanidad. Algunos pueden decir que la prosa histórica ya existía entre los griegos. Sin embargo, vamos a hacer ahora algunas precisiones respecto a si esa consideración de la prosa histórica existente entre los griegos pudiera calificar dentro del carácter de la prosa histórica y sus realidades y cómo se valida este género literario, o si por el contrario fueran otro tipo de escrito. Sin embargo, lo que podemos decir por ahora es que la prosa histórica se origina en el texto bíblico. Dios la usa para que los escritores bíblicos registren los datos precisos y transformadores del Evangelio, dándonos a entender cómo a través de Jesucristo tenemos esperanza y que la historia real, transformadora, la historia que debe contarse, la historia que debe perpetuarse y que todo el mundo debe saber, es la historia de la buena nueva, es la historia del Evangelio. La influencia de la prosa histórica tiene que ver con responder a la tarea o al encargo de la predicación hasta lo último de la tierra. Es decir, el campo de acción de la prosa histórica bíblica, su influencia, su lugar de alcance y de difusión es el mundo entero. No fue un registro literario que quedó conservado y silenciado, sino que el Señor Jesús les dijo, vayan y prediquen, den a conocer esta noticia, proclámenla, anúncienla, avísenle a todo el mundo, notifiquen al mundo entero de este mensaje para que el mundo sepa lo que yo he hecho y para que el mundo tenga esperanza a través de la buena nueva de la salvación. Hoy en día la iglesia tiene la misma tarea, predicar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo y sin descanso y sin reparo anunciarlo hasta lo último de la tierra. El recurso usado o necesario indispensable para el registro de la prosa histórica es el testimonio de testigos oculares. Es decir, la prosa histórica, como es un hecho real, lo registran o lo consignan testigos oculares. Testigos que vieron, que experimentaron, que conocieron de primera mano y que tuvieron cercanía directa con los actores principales de los hechos o con el momento histórico de los hechos o con el lugar y el espacio en el cual acontecieron los hechos. Estos testigos oculares en la escritura se llaman los discípulos o los apóstoles, que son los testigos de primera mano de estos acontecimientos, que dejan por escrito estas historias y que por lo tanto tiene valor este recurso y esta forma de literatura. Además de eso, de los testigos oculares, también se usaron documentos antiguos para ver su cumplimiento, para ver su revelación y para ver cómo ellos encajan precisamente en estos acontecimientos históricos. Por supuesto, estamos hablando de la Taná, estamos hablando de las tradiciones hebreas rabínicas y estamos hablando de la Biblia que ya existía, de la Biblia hebrea, que era la Septuaginta o la Biblia de los 70, con la cual se validaron los acontecimientos nuevos del Nuevo Testamento que fueron cumplidos y se ratificó que eran conforme a lo que habían dicho los profetas. Jesús mismo lo dejó por escrito y los apóstoles al escribir y todos los escritores del Nuevo Testamento dijeron como habló el profeta Isaías o como está escrito o como está en la ley y los profetas. Es decir, se usaron testimonios oculares, documentos antiguos relacionados con el canon o con las tradiciones hebreas talmúdicas y se usaron los dichos de Jesús y los testimonios y encargos que Jesucristo dio a sus seguidores. Ese es el insumo a través del cual se tiene el mensaje que se deja consignado en la prosa histórica. Y eso es muy importante porque no estamos hablando de un registro de anécdotas pasadas o de hechos o acontecimientos sugeridos por alguien o relatados por tradición oral, sino de unos hechos históricos reales que se conocen de primera mano de la fuente y que aquellos que conocen de primera mano estos relatos los escriben, los registran y los difunden. En cuanto a la prosa histórica del Nuevo Testamento, podemos decir que nos provee un registro preciso, un registro exacto, veraz, transformador, de milagros, enseñanzas, acontecimientos, verdades, deberes y encargos de Jesucristo, además de su vida,
muerte y resurrección. Por lo tanto, tenemos una base histórica para la fe cristiana. La prosa histórica es la base orgánica de la fe cristiana, la base orgánica de la teología cristiana, porque registra el cumplimiento del pacto, registra la veracidad de la historia, registra la autenticidad de los escritos del Antiguo Testamento, registra el establecimiento de la iglesia en el mundo gentil, el crecimiento de la iglesia, el cumplimiento teológico de Dios de todas sus promesas y la proclamación de la salvación al mundo entero, demandando a la humanidad que tenga fe, que cree en Cristo y que viva para Él si quiere tener vida y esperanza. Entonces la prosa histórica del Nuevo Testamento es un registro, una síntesis de toda la historia bíblica, de toda la historia de la redención y una forma de validar todos los escritos, la veracidad, autenticidad y cumplimiento de los mismos, y una forma de darle valor a los creyentes, diciéndoles que la fe nuestra es histórica, es documentada y es patrimonio. No es una fe mística, no es una fe imaginaria, no es una fe utópica, sino que la fe nuestra tiene registro, tiene lugares, tiene hechos, tiene acontecimientos, tiene datos, y todos ellos hacen parte de la fe, del patrimonio de la fe y de la riqueza de la fe que nosotros proclamamos. Por lo tanto, la fe cristiana es una fe que traspasa los límites del tiempo, es una fe arraigada, arraizada en la historia, y es una fe basada en el pacto y en la revelación de Dios y disposición de salvar a su pueblo. Entonces, además de ser real, además de ser confirmada mediante escritos antiguos, es una fe pactual, es decir, que obedece a un plan, que obedece a un propósito, que obedece a un diseño, a un decreto, y que a través de ese diseño y de ese decreto se está cumpliendo lo que se estableció o lo que se reveló y se determinó desde la eternidad. Eso es importante tener en cuenta, amados hermanos, porque la prosa histórica es pactual, es decir, es conforme al diseño del pacto, conforme al desarrollo del pacto y conforme a las dimensiones y propósitos del pacto eterno de la redención. Por eso cuando hablamos de la prosa histórica, hablamos de la historia de la redención, porque es basada en la redención que se desarrolla este enfoque o este género literario. Entonces, algunos aspectos de síntesis respecto a la prosa histórica, amados hermanos, para que podamos ir teniendo en cuenta y para que podamos evaluar mediante datos bien precisos y sintéticos en qué consiste. Entonces, la prosa histórica documenta la vida de Jesús. La prosa del Evangelio presenta el cumplimiento de la venida del Mesías, pero la prosa histórica se encarga de documentar la vida de Jesús, de registrar los avances del cristianismo basado en la iglesia gentil, de proclamar las buenas nuevas de salvación, que es la vida y obra de Jesucristo. La prosa histórica tiene como propósito y encargo que se difunda en el mundo conocido mediante la predicación apostólica y profética, que se fundamente mediante la fe cristiana y las bases de la teología bíblica, y exige que haya fe, es decir, que no se cuente una historia porque alguien me la contó, sino que quien proclame la historia la crea, la viva y la experimente. Que aquellos que predican o pregonan esta historia de Cristo hayan sido transformados y persuadidos por ella y hayan sido llamados y convocados por el poder del Espíritu Santo para proclamar. Recordemos que el propósito de los libros de la narrativa evangélico de los evangelios es persuadir, y el propósito de la prosa histórica es proclamar o involucrar como mensajeros o como difusores de este mensaje. Entonces, en tal sentido, los que proclaman o predican el mensaje de la fe son aquellos que han sido tocados o transformados o persuadidos por este mensaje, y por lo tanto son poderosos mensajeros o testigos de la fe cristiana, de la verdad que persuade y de la fidelidad al mensaje.
Entonces, no es que esté abierta la convocatoria para mensajeros nuevos, cualquiera que necesite trabajar en este encargo. Los que son difusores de la fe son aquellos que han sido regenerados, es decir, transformados por el poder del mensaje, persuadidos por el mismo y son llamados y enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. Este ejército de pregoneros o de difusores se llaman discípulos o seguidores. Hablábamos la semana pasada que en la prosa del Evangelio o en el género del Evangelio se conforma una comunidad de creyentes, una comunidad de seguidores, una comunidad de hijos que se llama la iglesia o la asamblea de santos. Hoy estamos diciendo que esa comunidad de seguidores o esa comunidad de creyentes es un ejército de difusores, de proclamadores, de mensajeros que pregonan el mensaje y que dan fe, ya no como testigos oculares, pero sí como testigos vivos y transformados por el poder del mensaje, que este mensaje es real, que este mensaje es sabio y que este mensaje permanece. Con relación a la prosa histórica también podemos decir que nace y se desarrolla en Dios y en su pueblo que es salvado por gracia. Que si Dios no revela su palabra, no existiría la prosa histórica. Y si la iglesia no existiera como comunidad creyente que surge a partir de la revelación y de la persuasión del mensaje del Evangelio, no existiría este género histórico que da a conocer el pacto y su cumplimiento y que constituye una base principal del contenido del mensaje cristiano. Es importante esto, amados hermanos, tenerlo en cuenta. Es decir, no hay registro del enfoque histórico de prosa histórica fuera de la escritura, fuera de Jesucristo, fuera de su iglesia y fuera de su rey. Alguien diría que sí, sin embargo, de forma precisa y exacta, en cuanto a los componentes propios de este género, de este enfoque literario, no hay un registro fuera de la escritura. Así como no hay un registro fuera de la escritura del género evangélico, tampoco lo hay del género de prosa histórica con relación a los componentes que estamos viendo que constituyen la utilidad, el carácter y la finalidad de la prosa histórica. En este sentido estamos diciendo que la prosa histórica también tiene como distintivo la presentación del Mesías, es decir, la historicidad y el cumplimiento de la promesa del Mesías. Y eso nos ayuda aún más a decir que no hay registro o no hay documentos históricos en prosa diferentes a los hechos que narren este acontecimiento tan preciso, tan transformador y tan definitivo en la historia como es la presencia del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. En cuanto a algunos datos fuera de la escritura sobre la existencia de libros que algunos los han considerado en prosa histórica, está la Ilíada y la Odisea de un escritor griego llamado Homero en el siglo VIII. Algunos han dicho tardíamente que estos escritos de Homero son escritos en prosa histórica. Sin embargo, la prosa que escribe Homero en estos libros, en estos documentos, 8 siglos antes de Cristo, es basada en mitos, en ficción y en filosofía popular existente. No tiene los componentes históricos que tiene la prosa histórica que hemos presentado hoy. Simplemente narrar unos hechos, unos acontecimientos mediante la especulación, la filosofía, la ficción o el mito o la falacia. Pero la prosa histórica ya dijimos que en su sentido más exacto es real, es confirmativa, es precisa, es coherente y registra hechos que han acontecido de la manera más precisa, narrando, no especulando, presentando verdades, no ilusiones, y generando un propósito y un llamado que es la proclamación o la difusión. Es decir, aquellos que escuchan la prosa histórica son llamados y enviados a pregonar el mensaje, porque ese mensaje los persuade. No así con los escritos de Homero. Los escritos de Homero eran simplemente filosofía popular, ficción, imaginación, pero no eran ni persuasivos, ni dignos de ser proclamados, ni eran reales,
ni útiles, ni valiosos, ni sabios, y mucho menos no tenían el componente vertebral que es la historia, la vida y la obra de Jesucristo. Por lo tanto, la prosa histórica, que muy posiblemente pudo haber existido entre los griegos, no es veraz, no es evangélica, no presenta la buena nueva, no presenta a Jesucristo y es un registro ficticio de unos acontecimientos que no tienen ubicación espaciotemporal real como lo tienen los escritos del Nuevo Testamento. Esta no es proclamativa. La prosa histórica se debe proclamar, se debe difundir. Hay un encargo imperante, hay una obligación a sus oyentes y seguidores para que la proclamen. De hecho, no proclamarla es negligencia y es un pecado que debe ser también confesado porque los creyentes somos pregoneros, somos mensajeros, somos heraldos de este mensaje que nosotros creemos y que ha tocado nuestra vida y nuestra conciencia. Otros hablan de Heródoto, que vivió más o menos 5 siglos antes de Cristo, como el padre de la prosa histórica, pero también son especulaciones. Se ha llegado a esa conclusión después del medioevo. Escritores contemporáneos o de esta era moderna han registrado o han hecho un análisis sobre escritos de los griegos para decir que Homero o Heródoto fueron los escritores históricos antiguos. Incluso se le llama a Heródoto el padre de la prosa histórica, pero la prosa histórica que él registró no es veraz, no es basada en un personaje real y no es transformadora y mucho menos no es basada en la verdad y en el Evangelio, por lo que no hace parte de este componente real de la prosa histórica. Entonces, lo que mejor podemos decir para ser veraces es que la prosa histórica la provee Dios a través del poder del Espíritu Santo para que los escritores del Nuevo Testamento y de la Escritura registren la historia única, la historia veraz y la historia transformadora que la humanidad debe conocer, que se llama el Evangelio, que es la historia del pacto, la historia de la redención, la historia de los creyentes, la historia de Emmanuel en medio de la humanidad para salvar y para notificar a los incrédulos sobre las consecuencias si no creen y pregonan el mensaje. Entonces, el origen de esta historia no está entre los griegos, entre Heródoto o Homero o en la Edad Medieval, sino que el origen de este género literario está en la historia de la redención. El origen es dar a conocer la historia de la redención. El autor de este estilo literario es Jesucristo como Mesías cumplidor o Mesías garante de la historia. Los destinatarios de este estilo o este enfoque literario es el pueblo elegido o la iglesia salvada por gracia, que recibe de primera mano este mensaje, que este mensaje los desafía profundamente a proclamarlo, los moviliza por todas las naciones a anunciarlo, y el propósito de dar a conocer o de registrar estos hechos históricos tan significativos, tan definitivos, es que se proclamen en el mundo entero, que generación tras generación proclame el Evangelio para que personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación tengan el conocimiento veraz y absoluto de la verdad y puedan rechazar o aceptar a Jesucristo y puedan prepararse para el desenlace de su historia, que es su muerte y el juicio, y puedan tener argumentos para ese día o no tengan excusa en el día de la condenación. El carácter de la prosa histórica es la verdad, cosa que ningún otro escritor que no sea cristiano y que no revele la historia de la redención tiene. El carácter de la prosa histórica es la fe, es decir, es un hecho real que promueve la fe, que despierta la fe, que debe ser creído. El carácter de la prosa histórica es basado en la gracia, es decir, en una revelación bondadosa, misericordiosa, compasiva, condescendiente de un personaje que tiene que persuadir o debe persuadir a sus seguidores mediante sus hechos y que los persuade a través de la gracia, que es el componente o el móvil propio de la historia de la redención. Y un componente adicional de la prosa histórica es el reino, es decir,
mostrar, establecer, enseñar y proclamar las verdades del reino de los cielos. En ese sentido, amados hermanos, ningún escritor fuera de la escritura puede erogarse el ser padre o el ser autor o el ser un escritor o una pluma significativa en este estilo literario porque no tiene esos componentes, no presenta la verdad, no convoca a la fe, no está diseñado y bañado por el mensaje de la gracia y no proclama o establece o revela el reino de los cielos. Además de eso, la misión de la prosa histórica es mostrar la gloria de Dios y dirigir a sus seguidores o a la comunidad de creyentes hacia el reino eterno de los cielos. Tiene como finalidad el reino, la plenitud, la gloria de Dios. Y el alcance o el campo de acción de esta comunidad creyente que proclama o difunde este mensaje son todas las naciones. Me seréis testigos en todas las naciones. Este evangelio será proclamado hasta lo último de la tierra. Es necesario que en todo lugar y en todo sitio donde hayan personas, donde hayan seres humanos, se proclame el evangelio. Y esto hace que la prosa histórica tenga una finalidad o una misión exclusiva, que es la proclamación, la universalidad del mensaje, la difusión sin distingo de raza, pueblo, lugar u opción, sino que se proclame en todo lugar, en todo el tiempo, para que todas las personas conozcan. De hecho, uno de los anuncios finales sobre la consumación de los tiempos es la proclamación del Evangelio en el mundo entero. Cuando el Evangelio sea proclamado en el mundo entero, vendrá el fin. Eso hace muy importante este estilo literario en la escritura y por eso Hechos de los Apóstoles, que es el libro por excelencia en prosa histórica en el Nuevo Testamento, narra el gran esfuerzo, la gran dedicación, la gran consagración de los discípulos y de los creyentes de proclamar el mensaje, pese a la persecución, pese a la diáspora, pese a todas las limitaciones y pese a todas las amenazas que tuvieron y a toda la tortura y la persecución que tuvieron, lo proclamaron porque comprendieron con claridad y precisión que uno de los propósitos de la prosa histórica consiste en la proclamación. No es una información que se recibe y se guarda, es una verdad que se recibe, que transforma y que nos moviliza a la predicación. Y ese distintivo lo tiene únicamente la historia de la redención basada en la obra de Cristo, mediante la gracia y la fe para que nosotros podamos pregonar con valor y con denuedo este mensaje. El hecho central o el hecho original o el hecho fundante de la historia de la prosa histórica es la resurrección. Recuerden que comienza Hechos de los Apóstoles hablando de la resurrección. Pablo, Pedro, Juan y los demás discípulos proclaman el hecho de la resurrección, el hecho de la victoria de Cristo, de tal manera que el hecho de la resurrección es el hecho principal o la piedra fundamental para la prosa histórica. Es el hecho novedoso, el hecho principal, el hecho especial, el hecho no repetido, el hecho único y original que Cristo resucitó. Tanto así que en Corintios dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra proclamación y vano es todo nuestro mensaje. Pero el hecho victorioso y glorioso de la resurrección da como punto de partida para la prosa histórica. El método de la predicación de ese hecho de la resurrección es el encargo para los discípulos y para la iglesia hoy en día. Y el propósito es que todo el mundo sepa que Jesucristo resucitó y que como resucitó hay esperanza, hay vida, pero también hay juicio. Como resucitó hay vida para los creyentes, pero también Perdón, ¿fui yo o el pastor se quedó sin voz, sin audio? No, creo que se quedó sin audio. Yo también pensaba que era yo. Aló, ahí tengo audio. Sí, señor, ya lo escuchamos de Ya nuevo. volví otra vez.
Ok, como Cristo resucitó, tenemos tarea para realizar, que es la predicación. Y como tenemos tarea para predicar, no podemos descansar. No hay vacaciones para la iglesia, no hay descanso para los discípulos, para los seguidores, para la comunidad creyente, porque Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, la predicación está vigente a tiempo y fuera de tiempo. Y como la predicación está vigente, la iglesia tiene tarea, tiene misión sin descanso hasta que el Señor venga. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, no descanses, no tomes intervalos, no tomes recesos, porque el Señor viene pronto y la iglesia que cree la fe y que ha sido persuadida por el Evangelio no puede descansar en su encargo de proclamar. Si la iglesia descansa, incurre en una falta gravísima, en un descuido y en un desánimo respecto a su deber principal, que es vivir el Evangelio y extender el reino de los cielos, urgiendo a los oyentes a que se arrepientan. Aquí un mapita sencillo mostrando la línea del tiempo del Nuevo Testamento y cómo entre la resurrección de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén o la dispersión por parte de Tito, se dio todo este avance grandísimo y todo ese registro de la prosa histórica en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos parte de la resurrección hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma y su ejecución aproximadamente años antes de la destrucción de Jerusalén. Y en ese periodo corto, que es un periodo muy corto, más o menos del año 30 al año 60 o 70, 35, 40 años, se dio toda la difusión de la iglesia y del mensaje en el mundo conocido. Un periodo muy corto, pero muy eficaz en el deber ser de la iglesia de no descansar en su encargo. Y un ejemplo digno de imitar para nosotros hoy en día, de cómo en un periodo tan corto y con grandes obstáculos y pocos recursos, la iglesia del primer siglo difundió el mensaje sin temor, con gran valor y sin ningún tipo de excusa. Hoy que tenemos tantos recursos, que tenemos tanta facilidad, que tenemos tantos medios, no tenemos el mismo valor y tenemos muchas excusas y muchas justificaciones que creemos son válidas para la difusión del mensaje. Pero no hay excusa, no hay justificación, no debe haber descanso, porque es la tarea de la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8, lo deja por escrito, como un encargo y como un llamado urgente a la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto es uno de los textos introductorios en los hechos, es decir, introductorio en la prosa histórica, y describe los componentes integrales del Evangelio y del mensaje. Nos presenta el Evangelio y nos presenta el encargo y nos dice cuál es el deber ser de los seguidores o de los creyentes o de los testigos en cuanto al mensaje. ¿Para qué se les da? ¿Para qué se les comunica? ¿Y qué deben hacer con él? Recordemos que el mensaje del Evangelio no es una información. Si fuera una información, sería simplemente un hecho sin relevancia, como cualquier información que recibimos a diario. El mensaje del Evangelio es una verdad transformadora. No se nos informa de Cristo, se nos da el mensaje veraz y se nos transforma por el poder del Evangelio para que podamos predicar a otros y otros sean transformados. Otra vez se le fue la señal. Ahí, amados hermanos, ¿me escuchan? Sí, ahí volvió ya nuevamente. Ok, esperemos aquí, estoy teniendo dificultad con el internet. Entonces, Hechos capítulo 1, versículo 8 nos describe los componentes propios de la verdad del Evangelio
y del encargo de la predicación. Nos va a decir cosas como lo siguiente. Nos va a decir que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios y que al ser poder de Dios es transformador, es un hecho transformador. Nos Deja va a decir, compartir pantalla, pastor. sí Disculpa. señor, porque sí, estoy en el celular ahora. Me quedé en el celular, entonces estoy acá por el celular. No tengo el computador aquí, me quedé sin señal. Entonces, Hechos 1:8 nos va a decir que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio se recibe y se difunde mediante la acción del Espíritu Santo. Y nos va a decir también que aquellos que reciben el mensaje del Evangelio se constituyen en testigos del Evangelio, testigos de la verdad, y que el campo de acción de la predicación es toda la nación. Eso nos va a decir Hechos capítulo 1, versículo 8. Por lo tanto, ese texto es un texto central en cuanto al encargo y en cuanto a la obligación de la predicación. Predicamos el Evangelio, que es poder, lo hacemos con el auxilio del Espíritu Santo, lo hacemos como testigos o beneficiarios del mensaje que han sido transformados por él mismo, y lo hacemos o lo pregonamos a todas las naciones. Hechos 4, versículo 12, es otro texto que nos muestra también el gran acontecimiento de la redención mediante unas verdades transformadoras. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es otro texto central del libro de los Hechos, de la prosa histórica, que también registra o sintetiza el Evangelio y nos mueve a predicarlo con poder y con denuedo. Solamente mediante Cristo. No hay salvación fuera de él. Hay vida y esperanza únicamente en Jesucristo. Solo por Cristo hay salvación. Nos dice también que la salvación es un regalo, es una dádiva, es una condescendencia, es un bien que nos viene del cielo mediante Jesucristo. Y nos dice que es dado a los hombres, es decir, que los hombres no lo pueden promover o procurar o definir o producir, sino que el Evangelio y la salvación es un don, es una bendición que nos viene por Cristo del cielo a los hombres que están aquí, que están en miseria, para que a través de ese mensaje disfruten de vida y salvación. Así que Hechos 4:12 también es un dato importantísimo que en el libro histórico se nos presenta de lo que es el Evangelio. Y miremos Hechos capítulo 2, versículo 42, que es otro texto importantísimo relacionado con la síntesis de la fe y con el encargo de la predicación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es otro texto que describe la comunidad de creyentes en Jerusalén y que describe los distintivos de esa comunidad o de ese ejército de predicadores o de difusores del mensaje. Cómo se constituyen, qué los caracteriza, qué principios o categorías los definen y cómo ellos son llamados creyentes o por qué son llamados creyentes. Entonces habla de una congregación que persevera, una congregación creyente que está basada en una doctrina o en un cuerpo doctrinal, en un contenido escritural, que ese contenido escritural, orgánico y doctrinal está basado en el mensaje apostólico o el mensaje de los discípulos, y que tienen como distintivo la perseverancia y la comunión, que los distingue su perseverancia en la fe, su constancia, su firmeza, pero también la comunión y el uso adecuado de los medios de gracia, como la oración, los sacramentos, el congregarse, en el partir el pan y el disfrutar la fe. Todos esos son distintivos de la comunidad creyente. Recordemos que dijimos la semana pasada que en el género
narrativo de los evangelios, se nos presenta una comunidad, o se define una comunidad que se llama la iglesia. Y hoy estamos diciendo que en la prosa histórica, esa comunidad no es una comunidad pasiva, no es una comunidad simplemente receptora, no es una comunidad simplemente expectante, sino que es una comunidad comprometida, es una comunidad decidida, es una comunidad que avanza, es una comunidad que pregona, que anuncia, que persevera, que comunica, que vive en comunión y que vive y encarna la fe y proclama la fe mediante el mensaje de la predicación y con poder y con denuedo. Que la comunidad de creyentes que es la iglesia no es una comunidad que se queda estática, sino que avanza con firmeza y con carácter, predicando a Cristo y su evangelio, siendo testigo de la verdad y predicando y expandiendo el reino mediante la iglesia que lo sustenta como ejemplo vivo de lo que es la vida de la comunidad de creyentes. Entonces, Cristo y su evangelio, los testigos y su predicación, y la iglesia y su expansión son distintivos propios de la prosa histórica. La prosa histórica presenta el evangelio en cuanto a la predicación, presenta a Cristo en cuanto al cumplimiento y en cuanto a la vértebra del mensaje, y presenta a la iglesia establecida disfrutando de la obra de Cristo y disfrutando de la expectativa de la venida y la consumación de los tiempos. Entonces, Cristo, predicación y expansión mediante los testigos definen lo que es la prosa histórica. Por lo que podemos afirmar que la prosa histórica no es simplemente el relato de hechos o el relato de datos, sino que es el relato de hechos históricos concernientes al Mesías que tienen como finalidad presentar o revelar el pacto, trayendo fe y esperanza a aquellos que escuchan el mensaje y constituyendo los predicadores y difusores del mismo por todo el mundo con el poder de Dios, estableciendo y proclamando y anunciando el reino de los cielos. En tal sentido, la prosa histórica no tiene competencia, porque la prosa histórica que estamos hablando es única de la iglesia, exclusiva de los creyentes, y tiene como finalidad la gloria de Dios en cuanto al estilo literario, porque presenta a Cristo, convoca a unos testigos, establece el reino y nos muestra la importancia, el poder, la grandeza, cómo se preserva el mensaje, cómo se establece la iglesia, cómo se difunde todo este mensaje en el mundo. Entonces esto es muy llamativo, amados hermanos, porque estamos hablando de cómo la escritura fue registrada para nuestra instrucción, pero cómo Dios a través del Espíritu Santo por su infinita gracia condesciende con su pueblo proveyéndonos no solamente el mensaje de salvación, no solamente el Mesías, que es el que nos da la gracia de la fe, sino que también nos presenta el poder de la fe y de la iglesia a través del mensaje, dándonos un estilo o un enfoque literario propio para que la iglesia proclame y difunda la verdad. Esto es muy interesante. Supremamente esperanzador para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar por aquí para que podamos tener el tiempo de participar, de opinar y de intervenir en las inquietudes que se hayan presentado con relación a esta mañana que hemos hablado sobre el género narrativo histórico o prosa histórica del Nuevo Testamento. Pues bienvenidos los aportes, las inquietudes, las opiniones, amados hermanos. ¿Quién comienza? Quedaron silenciosos. Bueno. Mi hermano Juan. Bueno, muy buenos días para todos. Pues yo como entré un poquito tarde, pero lo que alcancé ya
a escuchar y por lo que he estado leyendo en los textos que nos han enviado y los últimos videos, me parece muy importante el tema de lo de la prosa histórica porque uno entiende y comprende el por qué está tan asociado a la palabra de Dios y a lo que está escrito en la Biblia como palabra, porque vemos, según el detalle de las características de la prosa, cómo entiende uno el relato de como está escrito en la Biblia, porque vemos al detalle los hechos tales como decir así, como tepas históricas desde el comienzo, desde la creación hasta el Apocalipsis, y cómo está asociado entre los libros todo el tema también, por ejemplo, el tema de generacional, porque también se detalla el tema generacional desde el comienzo, desde esto. Vemos cómo se va haciendo el tema generacional para ver cómo llegamos hasta la línea, por decirlo así, la línea de sangre del pueblo de Israel hasta Jesús, hasta Jesucristo, y entender el por qué y cómo viene toda la historia y por qué Dios lo planeó de tal forma tan perfecta para poder ser salvos por medio de Jesucristo. Entonces, si uno empieza a asociar todo lo que uno ha leído en la Biblia con lo que su merced dice de la prosa histórica, pues se comprende uno el tema histórico, el por qué está hecho así, y el también el por qué evangelizar, porque al evangelizar la palabra, pues uno no va con idas o con cosas que no son ciertas o por las enramadas haciendo como así general, sino uno va al detalle, porque está el tema generacional, el tema histórico, el tema geográfico, porque muchas de las, por ejemplo, en Éxodo, cuando en Deuteronomio también se da el tema cuando Moisés está dando la nueva ley a la nueva generación, el tema cómo se encuentra ubicado, y así lo vemos en el test, en la Biblia, en muchos de los libros, cómo ese tema geográfico también se da al detalle, como para hacernos una idea muy bien explícita, y si ya queremos ir a estudiar y a investigar los mapas de esa época, cómo encontrar y poder estar algo más claro en nuestra mente. Exactamente, mi hermano. Cuando hablamos de hechos, estamos diciendo que hechos se adecua o se ajusta a todos los componentes históricos de la escritura, que es lo que usted está mencionando. No es simplemente un relato histórico nuevo del primer siglo, sino que hay una concatenación o una relación directa con los hechos históricos prometidos, escritos, registrados y revelados desde Génesis. Hechos nos va a relacionar con toda la historia de la redención, y por eso es un libro majestuoso, magistral, porque no es solamente los hechos de Pablo o los hechos de los apóstoles, sino los hechos de Dios a través de Jesucristo para beneficio de su pueblo o de los creyentes. Y eso es muy, muy importante, eso le da un componente distinto, y eso nos ayuda a validar los distintivos de la prosa histórica, porque tiene como finalidad revelar la verdad, mostrar el cumplimiento exacto de la verdad, la precisión de la misma, mostrar la historicidad y mostrar cómo los creyentes, desde el primer creyente hasta el último, se benefician en ese conjunto histórico o en ese legado histórico, en ese patrimonio literario que tenemos, que se llama la revelación o el mensaje de la verdad de Jesucristo. Pues, amado hermano Juan Carlos, muchas gracias, muy amable por su aporte. No sé si está bien o quiere complementar algo más. No, pues otra cosa que estaba pensando también, que no es como de pronto lo muy importante, porque dentro de las variedades de textos o se me olvidó la palabra, de temas literarios, por decirlo así, están pues el tema narrativo, bueno, varios que hay, y entre esos también existen pues los temas de los mitos, leyendas, y uno va y mira esos textos o esas composiciones literarias,
y uno va a mirar pues que son temas más inventivos del ser humano por, para determinar ciertas cosas. Pero cuando uno va y mira la palabra, uno sabe que es con ese tema histórico y si uno va a investigar la ciencia, la filosofía, la historia, ve que hay evidencia cierta y concisa de todo lo que está escrito en la palabra. Y no hay y por más que intente refutarla, no hay cómo, porque cada vez que intentan refutarla, a uno investigar esos temas de las diferentes, bueno, lo que decía, la ciencia, la filosofía, la historia, lo que hacen es afianzar lo que está en la palabra y que es algo, un libro, que el libro de la Biblia pues es algo real, no es inventado y es algo que está escrito por los profetas y por las personas, pero mediante e inspirado por Dios. Exactamente, amado hermano, exactamente. Y por eso estamos diciendo que la única prosa histórica, real, original, valiosa, es el Evangelio, es lo que está escrito en la Escritura, porque es la única historia real, contada por los actores o protagonistas, y la única historia que se ha proclamado y no nos cansaremos de proclamar, y la única que transforma. Las otras historias informan o desinforman, pero la Escritura transforma. Y eso es un componente, un distintivo maravilloso. Y porque no ha habido otra historia que pueda ser realmente veraz, sino que cada uno cuenta la historia desde su propio punto de vista. Sin embargo, la escritura es veraz porque Dios la revela, es veraz porque tiene testigos que validan y comprueban, y es veraz porque los documentos antiguos que se ven escritos respecto al cumplimiento también fueron verificados con exactitud y precisión. Y un componente más, la iglesia contemporánea, 2000 años después, sigue dando testimonio de que todos esos hechos y todas esas promesas siguen siendo veraces, siguen siendo vigentes. Y ese pues le da una veracidad comprobada y auténtica que no tiene ningún otro documento en la literatura humana. Muy bien, amados hermanos. ¿Quién más quiere opinar? Participemos, por favor. ¿Qué opinan de la clase de hoy, del tema? ¿Qué opinan de los hechos de los apóstoles? Jonathan, Rico. Buenas noches. Buenas noches. Pues eh, pero bueno, buenos días. Perdón, Master. Eh, quería preguntar que si nos podías como, o sea, es que no, quiero que nos digas cuáles son como las diferencias más notables entre la narrativa y la prosa narrativa y la prosa histórica, porque me parece que son como temas muy parecidos. Ok, muy bien. Tienen similitud en cuanto a que están en la escritura y tienen como propósito y finalidad mostrar o revelar a Jesucristo. La prosa narrativa define el propósito, que es el cumplimiento de Cristo, la encarnación, la vida y obra de Jesucristo, su mensaje y su ser, su persona, como dijeran los boyacos, su persona. Definen quién es Jesucristo, lo presentan y lo que él enseñó y lo que él hizo y lo que él encargó. Esa es la prosa narrativa.
Y la prosa histórica tiene que ver con el alcance del mensaje, dónde se anunció, dónde se proclamó, a dónde fueron sus seguidores, qué oposiciones tuvieron, qué obstáculos se enfrentaron para presentar el mensaje, cómo se fue difundiendo, cómo se fue afirmando, se fue anunciando, porque ya ubica esta historia en lugares amplios, con fechas amplias y no solamente hablando de Jesús, sino cómo los seguidores vivieron el Evangelio. La prosa histórica es cómo los creyentes viven el Evangelio y lo difunden y cómo tiene alcance en diferentes latitudes. Por eso cuando uno lee Hechos va a hablar de muchos lugares de Asia, del Mediterráneo, de situaciones de naufragio, de reyes, de gobernadores, de todos los sitios y adversidades que enfrentaron los discípulos. Habla de diversos momentos y épocas porque está hablando a nivel histórico. La narrativa narra hechos de una persona, la histórica narra lugares, acontecimientos de diversas épocas, no solamente de una época y no solamente de una persona. Entonces, esos son como distintivos generales. No sé si ahí te resuelvo la pregunta, Jonathan. Sí, señor pastor, muchas gracias. Hay una relación directa en cuanto a que se sigue hablando y anunciando a Jesucristo, pero ya no está Jesucristo. Recuerden que en los evangelios está Jesucristo, en los hechos ya no está Jesucristo, él ya ha ascendido, pero los creyentes proclaman el mensaje, lo anuncian sin que él ya esté dando continuidad y expandiendo este mensaje tan extraordinario al mundo conocido como una comunidad de seguidores. Muy bien, una inquietud más, Miguelito, su pregunta. Todavía no la he formulado, pastor. ¿Quién más tiene preguntas, aportes? Pastor Edwin, Pastor José, hermano Jonathan, hermano Andrés. Mi hermano, pues la clase ha sido clara, ha sido muy clara. Ya es cuestión, me encanta mucho escuchar y después repasar y si alguna inquietud, pues ahí estamos dialogándolo, pero ha sido clara, ha sido muy, muy clara y específica. Entonces no tengo preguntas. Pastor José, Jonathan, imagínate que muchos predicadores se basan más en datos de la historia secular y no de la historia bíblica, cuando debiéramos guiarnos por la historia bíblica que es precisa y que no tiene ningún tipo de riesgo y que es la historia contada desde la verdad y desde el autor y protagonista. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes buscan en internet cuál es el origen de la prosa histórica, les van a decir que en el medioevo. Y el medioevo es siglo VIII, siglo IX y siglo X, más o menos. Dicen que ahí surgió la prosa histórica, es decir, la prosa histórica sería muy moderna. Pero ¿qué hacemos si tenemos hechos? En el siglo I. Google dice que en el siglo X, en el medioevo, pero nosotros tenemos hechos 10 siglos antes. Ahora, otros tardíamente han dicho que en el siglo V antes de Cristo con Heródoto, pero tenemos prosa histórica en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, 1200, 1500 años antes de Cristo. Otros dicen que con Homero en el siglo VIII antes de Cristo, pero tenemos Job, tenemos los libros históricos del Antiguo Testamento 1200 años antes de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la verdad? la palabra. Google, Homero, Herodoto, el medioevo o la escritura. Si La hay escritura. registros literarios de prosa histórica antiguos en la escritura, que ni siquiera los pensadores contemporáneos los registran, sino que hacen registros tardíos, pues de hecho están en un error, porque la prosa histórica tiene como origen la escritura y es un recurso literario provisto por Dios para que se consigne la verdad y que nosotros la podamos tener de primera mano. Entonces,
Siempre es importante ir a la fuente de la escritura, porque la escritura no falla. Obviamente a los demás no les interesa decir que el origen de la prosa histórica es Dios y la Biblia. No les interesa porque ellos se desmarcan de todo lo que sea religioso y de todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces el padre de la prosa histórica es Herodoto, según ellos. Pero pudiéramos decir que el padre de la prosa histórica es Dios, porque es el que primero nos cuenta la historia veraz y él mismo la revela con su propio cuerpo y con su propia vida, y él mismo la deja por escrito para que nosotros la tengamos. Y es muy triste todo esto, pastor, porque lo que estás diciendo, o sea, hoy día vemos muchas cosas e incluso en la reforma sí que se ve. No más ayer estaba viendo una programación que hay el otro mes, sí, el otro mes, y son 5 programas durante el mes y ninguno, o sea, todos se basan en historicidad, reforma de personajes, pero no de ningún personaje de la Biblia, sino de personajes que fueron usados para la reforma. Entonces, la pregunta es, si somos creyentes, yo creo que el mensaje directo o el mensaje que nos edifica y que nos va a alimentar y nos va a servir es el mensaje de la Biblia, la historia de la Biblia. Eso otro es muy bueno para uno conocer muchas cosas, pero ese no es el tema y el eje principal que va a alimentar la iglesia. Y si vemos prácticamente, pues ese es el boom desde muchos años para acá, desde que empezó la reforma aquí en Colombia o en Estados Unidos, es el desvío de la palabra, aunque se diga que la sola escritura y no se usa. Exactamente, pastor. En cuanto a historia, tenemos todos los datos históricos veraces en la escritura. Y en cuanto a literatura, todos los aportes de la literatura, las novedades de la literatura, todos los asuntos originales, auténticos y novedosos de la literatura están en la Biblia. O sea, no hay nada fuera de la Biblia. Sí, todos los métodos de investigación, todos los métodos de análisis, todos los estilos literarios, todas las fuentes de proclamación de verdad y de pensamiento, toda la base de la epistemología está en la Biblia. O sea, no debiéramos ir a ninguna otra fuente. Ahora, si vamos a otra fuente es para confrontarlo, pero la base verídica, la base original, la base orgánica de toda fuente literaria, de toda base epistemológica está en la escritura. Y es la base de toda ciencia también, ¿no? Y que decía el hermano Juan Carlos, todas las ciencias necesitan nutrirse de la Biblia porque no hay ninguna base científica fuera de la escritura que sea digna de compararse y digna de proclamarse. La base del derecho, de las matemáticas, de la arquitectura, de la música, del arte, absolutamente todas las bases de la ciencia están en la escritura, sin que la Biblia sea un libro científico, ¿no? Muy bien, pastor, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere opinar? Pastor Querido Edwin. pastor, muchas gracias por la clase muy edificante, muy buena. Pues no tengo mucho, sí, o sea, no tengo nada que aportar. Simplemente pues que pues, lo que usted nos enseña nos muestra ese grandísimo valor que tiene para nosotros un texto como lo es Hechos de los Apóstoles, eh, pues porque encontramos todo lo que ya ustedes han dicho anteriormente, encontramos veracidad puntual, comprobable, con fechas, con personajes, con lugares, con participantes, tanto creyentes como no creyentes, que se pueden verificar en la historia secular si se quiere. Eh, es un tesoro real el que nosotros tenemos allí en las escrituras y pues por supuesto que no necesitamos nada más, lo que nosotros podamos hilar por fuera de la escritura en el momento de hablar de una predicación, nos sirve como una ayuda
externa, como una puntillita para fijar de pronto eh, momentos, pero nosotros tenemos pues en los hechos históricos todo el insumo mayoritario para trabajar sin nosotros tener que recurrir a una fuente externa, como usted nos decía, y mucho menos sustentarnos en ella de manera prominente cuando nosotros lo que tenemos el llamado a hablar de lo que está en el libro inspirado por Dios. Y me gustó mucho eso que usted dijo al comienzo de la clase, de que pues realmente las escrituras son un patrimonio histórico de la humanidad, aunque los demás no lo nombren y no lo titulen, no lo rotulen de esa manera. Es cierto, nosotros debemos gloriarnos porque realmente tenemos un patrimonio histórico, literario, tenemos un patrimonio de la humanidad a nivel escritural, a nivel de un documento recopilado a partir de muchísimos años con tanta eh, 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 pues material humano, con insumo humano muy variado. Y bueno, todas las características que tiene la escritura, pues en sus componentes, en su lógica, en que mantiene pues un concepto en el hilo eh, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, pero a veces a nosotros nos cuesta ver que realmente es un gran tesoro el que nosotros disfrutamos, el que nosotros tenemos a la mano para leer y enriquecernos cada día. Entonces, sí me quedo con eso, mi querido pastor, con el tema del patrimonio eh, literario para la humanidad, realmente que sí lo es. Y muchas gracias, mi querido pastor, por la clase muy buena. Ok, pastor, muchas gracias. Pero eso también nos ayuda a apreciar más la historia bíblica, porque los que predicamos usamos historias para ilustrar, pero tenemos cientos de historias en la Biblia. ¿Por qué ilustrar con historias que no son veraces y que no están validadas en ese registro histórico y auténtico de Dios? O sea, yo puedo hablar de Hitler, puedo hablar de Mussolini, de Herodoto, de Homero, de muchos más, puedo hablar de Edwin, de Jonathan, de José, de Miguel, de Ismael, de Juan Carlos, pero no es veraz, como sí es veraz las historias que están autenticadas y que son canónicas, que están en la escritura. Tenemos 66 libros de registro de historia con cientos de personajes, cientos de hechos que nos sirven para ilustrar. Entonces, si yo voy a ilustrar cualquier tema en la escritura, pues ahí tengo una colección de historias para ilustrar, que son historias válidas, veraces y que contribuyen al mismo propósito de la extensión del reino. Pero si yo hablo de los ricos, los Quintero, los Cortés, pues no redunda para la extensión del reino porque no son auténticas y no tienen esa aprobación de Dios. Entonces hay que aprovechar porque la historia no es solamente la prosa narrativa, sino la colección de historias. Un hermano me preguntaba la semana pasada cómo compartimos el Evangelio. Bueno, pues presentando las historias de la Biblia. Una excelente forma de presentar el Evangelio es, hubo una familia, hubo un hombre llamado de tal forma que hizo esto, hizo aquello, y ahí presentamos el Evangelio usando el registro aprobado, el registro que ya está ok, que Dios nos deja para que a través de esas historias difundamos el Evangelio. O los que tienen niños pequeños o nietos, los duermen con Caperucita Roja, Blancanieves, los 7 enanitos, pues sería mucho mejor leerlos con historias, dormirlos con historias bíblicas, contarle colección de historias bíblicas que son veraces, que son desafiantes, que no son míticas y que son mucho más
valiosas y útiles para la instrucción de nuestros hijos que cualquier otra historia humana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este también es un uso de la historia importante, Pastor Edu. Sí, señor, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Excelente. En lo que decía el Pastor José, a veces vamos a ilustrar las prédicas hablando de Calvino, de Lutero. Obviamente fueron personajes útiles, instruidos y usados por el Señor, pero no tienen la aprobación que tienen los textos bíblicos. O sea, no tiene comparación un escrito de un teólogo con un escrito canónico. O sea, no tiene ni cercanía. O sea, puede que el escrito canónico el escrito del teólogo sea muy bueno, pero es que el escrito canónico es palabra de Dios. Es lleno del Espíritu Santo y tiene una finalidad de transformar y de persuadir. Entonces, yo siempre les recomiendo fuentes, la escritura. Cuando me dicen, pastor, recomiéndeme unos libros, les digo, les recomiendo una colección de 66 que es buenísima. ¿Te sirve esa? Si quieres, se la mando. Esa biblioteca es buenísima y está al alcance para evitar caer en la tentación de recurrir a una cantidad de fuentes que pueden ser muy útiles, que tienen cierto valor, pero que no tienen la eficacia, la historicidad y la veracidad que tiene la escritura, porque esa ha pasado el límite de los tiempos y es palabra de Dios. Muy bien, amados hermanos. ¿Algo más? ¿Quién más quiere intervenir, opinar, preguntar? Estamos cerrando nuestro tiempo de clase hoy, nuestra charla con el estudio de la prosa histórica. Pues sí hay otros registros de prosa histórica, pero no tienen el carácter de la bíblica. La bíblica es única, es original y es veraz 100%. Los jovencitos ricos. Hola, pastor. Quisiera de pronto preguntar, ¿en qué año se escribió Los Hechos? Me acabas de corchar. Ahí en la lista, un cuadro que yo presenté estaba la fecha aproximada, pero en este momento no lo recuerdo. Pero se escribió antes de la destrucción de Roma, cuando ya Pablo estaba presto para ser ejecutado. Se cree que esos libros se escribieron más o menos entre el año 58 a 65 a.C. Ahora, se cree que no hay una definición clara de quién escribió Hechos, porque se cree que es una recopilación de datos. Posiblemente participaron varios autores, ¿no? Pero el que registra de manera directa como autor es Lucas, pero con un registro de varios datos, de varios aportantes que le producen o le envían o le aportan información sobre la predicación en ese momento. Pero se cree que es más o menos por los años 60-65. Muchas gracias, pastor. Recordemos que en la época de Jesús había dos historiadores seculares muy importantes, uno de ellos Flavio Josefo, y no refutan nada de los hechos de los apóstoles, siendo ellos historiadores muy prominentes y muy contemporáneos a la época de los discípulos. No refutan absolutamente la historia como diciendo esto no es verdad, esto no fue así, siendo ellos historiadores, pues como de la misma línea, más bien la validan y aportan datos que también son riquísimos para aprobar la historia y los datos que se registran en los hechos. Recordemos que la historia de los hechos no es simplemente unos datos casuales, sino que es una investigación historiográfica, porque Lucas, médico, era historiador e investigador, y él recopila con mucha ciencia médica y con mucho esfuerzo investigativo todos los hechos y los trata de poner en orden de la manera más coherente y más organizada posible. Entonces no es simplemente como que tú coges un papel y comienzas a escribir cosas, sino que es todo un esfuerzo histórico, investigativo, organizativo y documentado para que todo lo que se registra ahí tenga valor y para que tenga realmente contenido histórico. Nosotros hoy en día pensamos que la historia es contar cosas, pero esas son anécdotas.
La historia tiene que tener carácter cronológico, geográfico, histórico, tiene que adherirse a unos postulados de la historia y no simplemente narrar hechos. Muy bien, vamos a terminar, amados hermanos. Vamos a dejar hasta por aquí nuestro tiempo de clase. Un hermano que nos quiera despedir en oración. ¿Quién será? ¿Voluntario? ¿Quién quiere orar hoy? Ahí está en cámara los ricos. Uno de los jóvenes ricos. Bueno, está bien, yo. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido participar de esta clase, Señor, de teología. Te damos muchas gracias, Señor, por el pastor Ismael, que lo has puesto para que nos enseñe, Señor, para que nos llene de todos esos conocimientos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias. Te damos también gracias, Señor, por todos los participantes de la reunión, Señor, porque están dispuestos a aprender más de ti, Señor, más de tu palabra, Señor, para poder predicarla, Señor, para poder mostrársela al mundo, Señor, porque es lo más importante. Te damos gracias, Señor, por todo. Te pedimos que nos sigas bendiciendo. Te damos muchas gracias, Señor, porque siempre nos bendices, Señor. Oramos, Señor, en acción de gracias contigo, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias por el tiempo, por la clase, que el Señor los bendiga.